En este vídeo vamos a ver 7 juegos para jugar con mando en una TV Box. Si no tienes una TV Box y no quieres gastarte mucho dinero, dejaré el enlace a esta TV Box que tiene Wi-Fi 5G y conectividad Bluetooth. De todas formas, si quieres jugar con muy poco retraso, lo mejor es conectar por cable el mando de la PS4 o del mando que tengas, y la conexión a internet la voy a hacer por cable. El primer juego está basado en la Segunda Guerra Mundial con aviones de guerra de la época y tenemos que derribar aviones por aire y al mismo tiempo lanzar bombas al territorio enemigo para destruir sus infraestructuras. Los gráficos están súper bien, el manejo del avión va muy fluido y el juego se puede jugar totalmente offline, es decir, sin conexión a internet. El siguiente juego es de carreras de coches contra reloj en la playa. Parece un juego fácil porque nuestro coche siempre corre más que el resto de participantes, pero el problema es que nos vamos quedando sin tiempo y los puntos donde se suman segundos al cronómetro cada vez están más lejos, así que no podemos cometer ningún fallo, no podemos chocar con nada si queremos seguir en la carrera. El siguiente juego se llama Modern Combat 5, un juego súper conocido que podemos jugar online, en batalla con otros jugadores, y yo ya había jugado hace tiempo a este juego con el teléfono, con los controles en pantalla, y con los controles a través del gamepad tienes que jugar de una manera distinta. Por ejemplo, la lucha cuerpo a cuerpo se hace muy difícil, en cambio si aumentas la distancia con el enemigo, si te mantienes lejos, la verdad que se puede jugar bastante bien y conseguir una buena puntuación. En el modo historia, offline, debemos al principio proteger a esta chica que nos va guiando por donde tenemos que ir para limpiar la zona de terroristas. Clan Race es el siguiente juego que no pude jugarlo con el mando de la Play, no sé por qué, no me lo reconocía, así que decidí jugar con el mando que estáis viendo. El juego es multijugador y tenemos que competir con una moto de campo con otros usuarios de la aplicación y terminar el primero en estos pequeños circuitos de moto. La dificultad está en conseguir que la moto caiga más o menos derecha al suelo, así que tenemos que corregir en todo momento la caída al suelo. Después de un rato jugando me di cuenta que incluso con el mando que trae la TV Box puedes jugar y manejar la moto, activar el nitro o el turbo. El siguiente juego es un juego de tiro en primera persona con estética futurista, tiene dos modos de juego, la que veis ahora que es el modo offline, que trata de derribar todas las máquinas que veamos a nuestro paso siguiendo el rumbo que nos marca la flecha. Después de un rato jugando podemos conseguir mejores armas para poder aniquilar el enemigo más fácilmente. El modo que veis ahora es el modo multijugador que, siguiendo la estética futurista, en este caso en vez de disparar a máquinas pues disparamos a otros jugadores. El siguiente juego me ha encantado, se llama Manuganu 2, es un juego al estilo Super Mario Run y debemos recoger monedas y ayudarnos de cuerdas, lianas para salvar obstáculos. El personaje se mueve con muchísima fluidez, no hay nada de lag, va muy bien el juego y en caso de caer tenemos otro nivel por debajo en el que podemos seguir recogiendo monedas. Por último tenemos un juego que creo que ya debes conocer, se llama Super Mario Bros. Y al comenzar la primera partida puede que os aparezca todo en árabe, así que cambiamos el idioma y ponemos como mando del juego un gamepad. Así que ya podemos jugar con nuestro mando de la PlayStation 4. El juego es igual al original con los sonidos, el movimiento del personaje, todo es muy similar, así que si te gusta la saga Super Mario y tienes una TV Box, este es tu juego. Dejaré la versión con monedas infinitas para que puedas jugar todo lo que quieras. Y bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy, nos vemos en un próximo vídeo.